Hoy vamos a conocer cómo es la comida colombiana aquí en Honduras. ¡Vamos! Hola. Estamos en el Rincón Paisa, aquí en San Pedro Sula. Mateo, ¿cuánto tiempo lleva el Rincón Paisa? Tenemos 6 meses. ¿Qué significa Rincón Paisa? Paisa es de los de Medellín, muy reconocido por toda su cultura, por su comida, su gastronomía, por su ciudad, que es una de las ciudades más bonitas de Colombia. Por eso es Rincón Paisa. Saludo a todos los paisas de Colombia. Invité una amiga colombiana para que nos ayude a explicar sobre la comida aquí. Vamos a ver el menú. Tenemos picaditas. ¡Eh, Laura! ¿Qué tal, mi parcerita? Súper bien, me recomendaron este lugar y me dijeron que acá era la mejor comida colombiana, así que tenía que venir acá a probar. Aquí estamos con Laura por el mundo, Lau por el mundo. Ella viene de Cali, Colombia, pero está viajando por muchos países. ¿De qué país viene ahorita? Exactamente, vengo de Estados Unidos. Anteriormente estaba en Salvador y hace poquito estaba en una gira por toda Asia. Tenemos un menú bien extenso aquí en el Rincón Paisa. Vamos a ver con qué comienzan los colombianos de la comida. Yo creo que podemos empezar con unas empanaditas. Yo creo que las empanadas de Colombia son bien distintos a los de aquí de Honduras. Sí. Los chefs de aquí me han dado un reto. Al final del video tengo que hacer un examen final. Tengo que cocinar comida colombiana y tú vas a ser la jueza. Oh my god, eso está buenísimo. ¿Qué dice? Vamos a comenzar con Las la... empanadas, sí. ¿Cuál arepa? A ver, de queso, pelúa. Para las personas que no saben qué es la arepa, ¿qué es, Laura? Es como una tortilla, pero con más masa. La tortilla es muy delgadita, la arepa es más gruesa. Cuando probaste las tortillas por la primera vez en Centroamérica, ¿cómo fue la sensación? Porque no existe tortilla, ¿verdad? En Colombia. No, pero hay mucha comida mexicana. Sí, había algo de familiaridad. ¿Qué significa berraca? Como alguien fuerte, como alguien echado para adelante. ¿Tú eres berraca? Yo soy berraca. Yo soy berraco. Tú eres berraco. Mateo, ¿qué nos trae ahí? Aquí les traigo los guaritos, famoso aguardiente colombiano. ¿Sabes el tiempo de la vida que yo tengo sin tomarme un aguardiente colombiano? Ya ni me acuerdo. Tenía que venir a Honduras para tomar esa bebida colombiana. Creo que yo espero los diciembres para poder tener un contacto más cercano con mi tierra. La verdad me la paso viajando todo el tiempo. Es un aguardiente antioqueño. ¿Qué significa antioqueño? De la parte de Antioquia. Los paisas, pues. ¿Y Laura, de qué parte de Colombia eres? Del Valle del Cauca. Cali. Se llama Valle del Cauca y la ciudad principal es Cali. Donde bailan la salsa. Le bailamos la salsa. Ay, vale, un pasito ahí. Ahorita hacemos los pasitos prohibidos. Después de eso vamos a bailar más sueltas. 1, 2 y 3. Está bueno, ¿no? Es que esto es más suave, de hecho. 29%. Eso tiene el sabor de anís, como un sabor navideño un poco. Mateo, para las personas que quieren comprar aguardiente antioqueño, se puede venir a comprar una botella aquí. Aquí se puede venir a comprar la botella y también si quiere degustar solamente en show. ¿Te puedo unas 2 de esos? Ay. ¿Qué nos trae, Mateo? Estos son refrescos típicos de Colombia. Manzana postobón y colombiana. Estas gaseosas. No dicen fresco, dicen gaseosa. Gaseosa. Cualquier persona que mira eso piensa que es cerveza. Tienen que ustedes decirnos, ¿parece cerveza o no? Que Díganme la gente en opine. comentarios, ¿será que soy bolo o qué será? Ya le cogí el aguardiente. No he probado un gaseoso sabor manzana. ¡Wow! Puro confite. Pero para ti estos son bebidas que siempre toman ahí. Son muy solicitadas, sí. Yo personalmente no las consumo No. tanto. No, tiene mucho azúcar, entonces prefiero agua. Laura es muy parecido a mí. Le gusta el fitness, le gusta la comida saludable. ¿Cómo es tu dieta cuando estás viajando el mundo? Siempre me baso mucho en las proteínas y buscar vegetales. Y aparte, ¿Puedes como flexionar suplementos. los brazos un poquito? Eso es Colombia, mi gente. Cuando uno viaja, pues tienes que estar todo el tiempo moviendo, tenés una vida muy ajetreada, pero también tienes que cuidar de tu salud. Mañana al gimnasio, ¿qué dice? Mañana al gimnasio. Vamos por la bebida interesante, ¿eh? Esto no es cerveza, me ha asegurado Laura. Yo un poco quiero que sea falso, pero bueno. Sabe a como banano. En Perú ese sabor es Inca Cola. En inglés creo que ese sabor es cream soda. Esto es hasta más dulce que la otra. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Y ¿qué tenemos aquí, Mateo? Estas son las empanaditas. Esas ají, que es un poquito picante, y salsa de ajo. De pollo y de res. ¿Cómo se sabe cuál es pollo y cuál es res? No sé. La experta no sabe. No, es diferentes porque estas se ven más claritas y estas se ven más oscuras. Hay que saber. Aquí hay un poquito más dulce. Uy, ¿Qué es? Tabasco. Que a nosotros nos encanta una empanada con ají. ¿Qué es el ají para la gente que no sabe? El ají es algo picante. O sea, le hacen un picadillo y te ponen algo adicional de chile, puede ser. En Colombia se come la empanada para desayuno, almuerzo, cena, ¿cómo es? Más que todo es como una merienda, sea en la mañana o en la tarde. Primero hay que morderla, ¿no? Oh, primero hay que morderlo para... La idea es abrirla, porque tenemos que echarle el picante. Igual acá pueden ver que aquí está, es de carne con papa. Carne con papa. Relleno.
y está bien tostadita. Está súper suave, o sea, no está grasosa ni nada, entonces va a estar espectacular. Es la ¿Ya? Rico. ¿Cree que puede, Rico. puede poner un poco de ají en la...? Por supuesto. Sí. Está muy rico. Sí. Un poquito. Ah. A ver. No está tan picante. Delicioso. No, está rica. Está muy rica. Vea, se le tiene que meter para Tiene que abrir- meter para abrir el la fondo. empanada. Berbere. Tiene que meterlo para... Para que No solo la realmente- puntita. Bueno. Vamos a terminar la panela. Muy bueno. Y es muy diferente. Muy diferente. Pues porque aquí en Honduras, lo que vi el pastelito que es parecido a una empanada para nosotros, ustedes lo ponen con como con una ensalada, chimol curtido. Bueno, nosotros siempre va a ser con pollo, con carne. Espera que se me quiere matar o qué. Dele. Para que agarre fuerza. ¿Qué tiene aquí, Mateo? Esa es la bandeja paisa, típico de chorizo, frijolitos típicos de acá. Es una receta mía ahí con mucho que me ha enseñado mi abuela, mi mamá. Va con carne, ya le decimos carne en polvo, Se dice esto bandeja paisa porque es plato de Medellín. de Antioquia. Es bastante comida, la verdad. Con mucha comida. ¿Por qué en Colombia no son frijoles? Son frijoles. No es nuestro acento. Pero ¿cuál es el acento correcto de esa palabra? Frijoles. No entiendo nada, pero vamos a comer estos frijoles. Supongo que con esta arepita, como esto. Normalmente revolvemos los frijoles con Ah. arroz y la arepita así como a un ladito. Hay que revolver todo. Y Para ahora... nosotros el plato fuerte, como tal el plato fuerte va los frijoles y el arroz. La arepita es como más un acompañante. La famosa bandeja paisa aquí en Honduras. Mateo, felicidades. Rica. Vamos a probarla con la famosa arepita. Un poquito de agua catillo. Esa arepa está diferente. Esa es arepita pequeña. Esa carne molida no se encuentra en Honduras así. Es carne de res. Platanito, vamos a ver si es diferente, ¿eh? Gruesita. Gruesita. No vamos con Chicharrón. el chicharrón. ¡Qué crujiente! Laura, has viajado por muchos países. ¿En qué momento decidiste que querías viajar y ser youtuber? No es que ya te haya dicho un momento que diga, no, ya quiero ser youtuber y quiero viajar así como así. ¿No? Todo fue un proceso. En pandemia, pues a todo el mundo nos cambió la vida. Yo digo que fue el mejor momento para mí, porque fue un momento de reflexión. ¿Cómo era su vida? ¿Estaba trabajando o...? Yo trabajaba en una empresa en Colombia, a tiempo completo. No tenía mucho tiempo para viajar por cosas de la vida. La empresa decidió cerrar mi área. Puede que para otros sea algo terrible, para mí fue muy positivo. Me permitió como analizar qué quería realmente con mi vida. Y me fui para Estados Unidos. Conocí muchas personas, empecé a compartir por Instagram y me empezó a gustar mucho interactuar con las personas. ¿Y cómo fue su primer video de YouTube? Oh, no, fue una cosa horrible. Ahora yo lo miro y digo, ¿qué pasó? Ah. Mi primer viaje lo empecé en Aruba. Aruba, la isla. La isla Aruba, porque la vi y me pareció hermosa. Yo amo el mar y fue mi primer momento. Obviamente con el tiempo he ido mejorando y como me fui sola a viajar, fue como la forma más fácil para sentirme acompañada. Ya llevo unos meses bien juiciosa en el tema. Wow. ¿Qué tenemos aquí, Mateo? Sancocho trifancico es de carne de res, pollo y cerdo, acompañado de papa, zanahoria, plátano verde y yuca. Laura, aquí en Honduras la gente le gusta tomar la sopa cuando anda de goma. Polos. En Colombia cuando tomamos se dice que tenemos resaca. Resaca. ¿Y la comer el otro guayabo o come? Guayabo. Guayabo. Sí, en guayaba, dice. Sí, en guayaba, vamos a tomar una sopita. Antes de eso tiene que ponerle ají. Tú pones la cantidad colombiana. Bueno, pilas porque a mí me gusta mucho el ají. Tantísimo. Vamos a probar el famoso sancocho colombiano. Qué rica. Tiene una profundidad porque lleva diferente tipo de carne. ¿Se siente en casa, Laura? Sí, se siente en casa. Los sabores de acá son demasiado auténticos. No es muy fácil tener un restaurante de otro país para que sepa y tenga los mismos sabores que uno siente en su tierra. Mira, me siento en Colombia, mi gente. Póngale también el aguacate. Nunca he puesto aguacate adentro de la sopa. ¿Es verdad, Mateo? A sabanero le echamos también, dependiendo la zona. Vamos a probar ese invento colombiano. Arroz también. También Se lo revuelve el arroz también, así. es lo más rico, eso es lo más rico. Esto es 100% colombiano. Delicioso. Gracias, Colombia. Laura, has viajado a lugares muy lejos de su casa. ¿Qué piensa su familia?
Estaban súper aterrados. Sí, me decían, estás loca, hija, ¿cómo te vas a ir por allá? De pronto a veces se asustan porque, por ejemplo, una cosa fue el año pasado estuve por Centroamérica 4 meses. Este año me fui para Asia. Entonces tengo una serie de videos súper buenos en Asia, pero ya estamos hablando que Asia está al otro lado del mundo. ¿Y me apoyaron? ¿Con miedo? Saludos, la mamá y papá de Laura en Colombia, Cali. Esa es la arepa berraca, que viene con un pedazo de carne que es muy exquisito acá, que es entraña. Aclárame algo, Laura. ¿La arepa viene de Venezuela o Colombia? Por favor. Lucha interminable y sin fin. Los colombianos decimos que de Colombia, obvio, ellos que de allá. Cuéntame, Mateo, de las salsas. La salsa de ajo, que es una combinación de aquí, salsita de la casa, muy rica, muy exquisita para combinar con arepa. Laura, ¿me puede poner un poquito de salsa ahí? Perfecto, gracias. Cuéntame, Laura, ¿la arepa en Colombia es desayuno, cena, qué es? Más que todo desayuno y cena. Es como la baleada. ¿Y tú sabes hacer la arepa? No. Ay. Bueno, vamos a probar la famosa arepa de Colombia. Está grande, no cabe, no cabe. Tiene que tener una... No había visto la carne adentro. Y le puedes poner lo que tú quieras, pollo, chicharrón. En Colombia cuando algo es rico o bueno, aquí dicen que macizo. Allá dicen... Está delicioso, exquisito. Qué chimba arepa. Qué chimba la arepa. Una No es como el chimbo de gas. Hiciste algo malo, entonces es un chimbo. Vos no me ayudaste en algo, entonces es un chimbo. ¿Qué tal si te enamoras de un hondureño? ¿Te quedas aquí en Honduras o cómo es? No puedo porque yo gilao por el mundo, yo viajo por el mundo, tiene que irse conmigo. Es difícil tener novios, todo eso cuando estás viajando, me imagino. Tiene que ser difícil, o sea, yo no tengo novio. Estoy hablando con alguien, pero es complicado porque yo viajo todo el tiempo. Yo mantengo con muchas personas y los hombres son muy celosos. Somos chimbos. De los países donde ha ido, Erika quiso saber cuál es el país donde había más chicos guapos, de su gusto. Pregunta difícil. O sea, no tengo como tal que un hombre sea físicamente. tipo ¿no? fijo. Me parecen lindos, está bien, pero cuando un hombre realmente me llama la atención es que sea la personalidad, que tenga buenos sentimientos. Realmente no estoy como muy enfocada en buscar novio, entonces no. Está llorando los hondureños ahí. Así que para los chicos que quieren saber más, suscríbanse al canal de Laura. Me conecto más con la gente que me pregunta cosas que necesitan, si me hacen preguntas. No es por los ojos, es por las preguntas que te hacen, que te enamora. Que me conecto y uno puede ya llegar a tener como algo más cercano con las personas. Ese es granado de pollo y maíz. Ese es una comida rápida muy tradicional de allá de Colombia. Lleva mozzarella, maíz, lleva pollo, lleva tocineta. Qué interesante, yo nunca probé eso. Yo he ido a Colombia como 5 veces y muchas veces a Cali. Ya sabes, Cali, donde viene Laura, es el capital de la salsa en el mundo. El sucursal del cielo. En Cali se come eso también. Sí, mucho. No tengo ni idea qué es lo que está adentro, pero vamos a cortarla para ver. Queso, maíz, que tiene jamón. Aguacate arriba también, ¿sí? Y aguacate. No tengo ni idea a qué sabe, pero vamos a probar. Un poco de Colombia en la boca. Wow, fíjate que de todo lo que hemos probado hoy, esto ha sido mi favorito. ¿Te lo puedo creer? Wow. ¿En serio? Sí. A ver, vamos a ver qué tal. Esto creo que a los niños le van a encantar ese sabor. Qué rico. Laura, ¿esto es desayuno, cena o qué es? No, eso es para en la noche, cuando vas a salir, antes de salir o cuando llegas de la rumba. Tú sales de rumba bastante en Colombia. Cuando estoy en Cali, sí. Ahí sí. Aprovecho. Amenga, dice, ¿verdad? La feria, amigos. La feria en diciembre es imperdible en Cali. Cali, saludos. Pronto voy a llegar Cali a Topa Tolondra. Muchas personas tienen miedo de viajar solo. Para las mujeres creo que es hasta más complicado. Bueno, es un reto bien grande. Más que todo como por lo que la sociedad piensa o cómo nosotras debemos comportarnos. Pero de verdad que es una gran experiencia que uno como persona debe tener. Tenemos nuestro examen final. Vamos a aprender a preparar arepas para ver el puntaje que nos da Laura. Mucho gusto. Vamos a lavar la mano primero. Cuéntame cómo es el proceso para hacer arepas colombianas. Lo primero es que estamos utilizando una harina especial, ¿verdad? Ya después de eso es como amasar, después rellenar de queso, carne de res, de aguacate, solamente con salsas. Estoy un poco nervioso, nunca lo he hecho. Hay una colombiana que es experta en arepas. ¿Cree que un japonés puede lograr aprender a hacer esto? Sí, claro, no lleva nada de ciencia. Es harina de maíz. Entonces ya nosotros tenemos porcionada, aquí ya ponemos a freír y a esa le retiras el espacio. Que se iba a meter con el plástico y todo, dice. Es como una tortilla, pero pesa. No importa el lado. No importa el lado, después le vamos dando vuelta.
Cuidado con el aceite. Ay, qué caliente. Tengo mucha curiosidad, Mateo. ¿Tú eres hondureño o colombiano o cómo es su historia? Yo nací en Colombia, ya llevo 14 años acá, arraigado. Siempre, pues acá tengo toda mi familia, tengo mi papá. Ellos son colombianos también que han venido a vivir aquí. Sí, claro, ellos son 100% colombianos. Prácticamente toda mi familia ya está acá. ¿Te vas a casar con una colombiana o hondureña? No, hondureña. ¿Hondureña, en serio? Que sí. ¿Cuántos colombianos viven en Honduras? ¿Hay muchos o pocos o cómo es? No tenía idea de cuánta cantidad de colombianos hay aquí, pero sí hay bastantes. Hasta aquí llegamos con mi tío, él es el mayor de la familia y él fue quien nos fue trayendo poco a poco. Eso es quemando la arepa de estar hablando mucho. Ahora sí a la vuelta. Qué peligroso eso. Bien caliente el aceite. Mi pregunta es, Mateo, para el desayuno, ¿arepas o baleadas? No, arepas. Aquí siempre come la arepa en la mañana. Claro, yo aprendí a hacer arepas por lo mismo. Eric, ¿tú eres de Honduras o Colombia? Hondureño, 100%. ¿Cómo ha sido el proceso de aprender cómo cocinar la comida colombiana? Al principio un poco nervioso porque no sabía nada prácticamente. Nunca había probado ni la arepa. Nunca. Un saludo a las colombianas de Colombia. Saludos. Aquí estamos con Christopher, un gran chef. ¿Cómo fue la impresión suya la primera vez que probó la arepa? Muy sabrosa, los sabores que se mezclan en ella pues son muy buenos, muy deliciosos. Christopher, ¿cree que algún día vas a lograr viajar y conocer Colombia? Son las metas realmente, ¿verdad? Que nos esparzamos como negocio. Cuidado, te enamoras con una colombiana, después no vas a volver aquí, ¿va? No, de hecho no, para nada. Mira, ahí está bien. Ese es el punto que tiene que quedar la arepita ahí. Ya cuando está así dorada, ya el siguiente lado es así, ya la sacamos para cortarla y rellenarla de queso. Ya por el color sabe cuándo está listo. Así como doradita. Christopher nos va a enseñar cómo se prepara la famosa empanadas colombianas. Ya tenemos lo que es la mezcla de la masa, carne premium de res y lo que es el pollo. Luego pues en la aplastadora, un nylon, nos aseguramos que quede bien aplastadita. En este caso pues utilizo yo una cuchara para aplicar el relleno dentro de lo que es la tortilla. Procedemos a doblarla de esta manera y luego pues con este corte le... Ah, eso es el secreto. Correcto, miren, esta es la... Yo sabía que había un truco ahí. Eso es hecho específicamente para eso. Es un molde para cortar las empanadas. Para ti, el experto en empanadas, ¿cuál es la diferencia entre la empanada de Colombia y de Honduras? La verdad, mucho, ya que aquí le aplicamos lo que es arroz y otros ingredientes. Esta no. Ahora vamos a preparar la famosa empanada colombiana. Christopher, se me fue mi chef. En la mano primero, ¿verdad? Sí, correcto. No sale, ¿qué pasa? Bien redondito, ¿verdad? Como la masa de una baleada. Mi primera empanadita. Ya está bien redondito. Vamos a probar. Ah. Oh, sí. Ahí sí. ¿Ves? ¿Dónde está? Deja al otro lado, ¿qué es eso? ¿Y? Esto. Ajá. Olvidé la orden. ¿Cuánto, Christopher? Ahí está bien. Ahí está bien. Todo vamos a poner al medio. Y Correcto. cerrar. Solo un lado. Correcto. Ah, ya. Con el nylon y todo, ¿ah? Sí, ¿Como por aquí? está bien. ¡Wow! Mi primera empanadita. Ahí está infladito, bien gordito, bien relleno, con la panza embarazada. Mi primera empanadita colombiana. Vamos a poner la empanada en la freidora ahora. Aquí. Así. Aproximadamente unos 5 minutos para que se fría por completo. Qué gran proceso lleva la comida. Soy el primer japonés aquí en Honduras de aprender esto. Eres el primer japonés. Qué orgullo. Hey, saludo a Yokoi Kenji, japonés colombiano muy famoso en Colombia. Yokoi Kenji que da discursos. Yo lo he escuchado en videos de Facebook. ¿Cuál es el mío? Esto. Se quemó un poco por estar hablando, pero no hay problema. Lo importante es el sabor. Vamos a llenar la arepa para Laura. Procedemos a introducir el cuchillo en la parte del centro de la arepa con ayuda de otro cuchillito más pequeño. 2 cuchillos. Sí, hacemos esto para que la arepa no se desprenda, no se raje. Eso se ve demasiado difícil. Yo nunca he usado 2 cuchillos a la misma vez. Esos son como los samuráis que usaban 2 espadas. O sea, el truco es no cortar todo entero. Correcto, tiene que quedar una parte sellada y queda así. Wow. Ay, qué difícil esto. Tengo que cortarlo con el cuchillo grande primero, por la mitad, pero despacito, ¿ah? Meto esto aquí. Así, ¿verdad? ¿Me comes así? Ay, mira mi gente, qué rico se está quedando. Este lado, ¿verdad? Sería en la parte ¿Sí? a la mitad solamente. Ah, ya, y así. Ella, mira mi arepita, mi gente, perfección. Arepa japonesa, hondureña, colombiana. Vamos a agregar queso mozzarella, el mismo queso que utilizan para la pizza. Wow. Abrimos nuevamente la arepa
y dividimos el queso. Procurar de que el queso se esparza hasta el fondo para que el sabor sea equitativo. Seguimos con lo que es el pollo en esta parte de abajo. ¿Y por qué abajo y no arriba? Es para igualar la sensación de los sabores. Una parte arriba del queso y abajo el pollo. Bastante le echa. Es una cantidad específica la que lleva, queda así. Rico. Vamos a ver si yo puedo también. Ay, qué difícil es agarrar el queso. Se lo echa, pero como dijo Christopher, tiene... ¡Ay! Se me está rompiendo la arepa. No es la apariencia, mi gente, es el sabor. Y ahora el pollo. Mira, mi gente. ¡Ay, lo hice! Mi primera arepa con queso y pollo, mi gente. Vamos a ver qué dice la experta, la colombiana Laura. Yo espero que Chin sepa cocinar y nos dé por lo menos un 8 de 10. Laura está esperando con muchas ansias para probar la primera arepa y empanada colombiana hecho aquí en Honduras por manos japoneses. Estoy pero demasiado nervioso, necesito más aguardiente para los nervios. Laura, con mucho amor lo hice. Mira, mi gente, la camisa que tiene puesta Laura de la H Honduras. Laura, tenemos aquí una arepa con queso, mozzarella y pollo y una empanadita colombiana. Sí, no se preocupe por ese hoyo, detalle, es para que entre más aire, ¿sí? ¿Cómo le parece primero la apariencia? Se ve muy bien, la verdad. No diría que lo hiciste tú porque, pues, o sea, se ve como un experto, pues. ¿Cómo está quemado? ¿A dónde? No. ¿Con cuál comenzamos, Laura? Digamos que el snack. Cuidado, que está bien calientico. Sí, le dejó hueco y todo. A ver. Mira la puntica, echémoslo. Puse demasiado adentro, creo. No, está súper ¿Está bien. bien? ¿Está Lo malo es que vas a quebrar el restaurante, ¿no? Mucho producto. Vamos con la arepita. ¿De qué fue que dijiste que somos Eso es queso mozzarella con pollo. O sea, arepa con ají nunca. Oh, no sabía eso. Con esta sí. Vamos a ver qué dice Laura de la arepa que yo hice. Qué nervio. Aguardiente. A ver. De 0 a 10, ¿cuánto, Laura? 10. ¡10, mi gente! ¡Lo hice! La arepa está bien tostadita, bien chida. Está quemado, ¿verdad? Este lado, no muestra este lado. No, ese lado súper bien. Me gusta así, tostado. Crujiente, tostadito. Ya sabe hacer este hombre arepa colombiana y empanada colombiana. Me gradué, mi gente, de la gastronomía colombiana. Aquí estamos con Laura, que le encantó las arepitas y empanadas colombianas. Mateo, para las personas que quieren venir a comer aquí, ¿dónde está ubicado el restaurante? El restaurante está ubicado Barrio Río de Piedras, 18 Avenida, 8 Calle A, frente al Corporativo 1908. El único día que no abrimos es el día lunes, entonces los esperamos para que puedan venir. Lunes es día de guayabo. Lunes es el día de guayabo, de descanso. Ahora ya sabemos la verdadera razón por qué él se quedó en Honduras. Mateo, ¿quién es ella? Razón por la cual me quedé arraigado acá en Honduras, ya ella es mi novia, pues juntos estamos montando este restaurante y nada, aquí estamos los dos luchando para que salga todo adelante a flote. Ana, con un novio colombiano, cuando ustedes abrieron este restaurante, ¿cómo fue la sensación en su corazón de nervios el primer día aquí? La verdad es mucha alegría porque fue un día muy movido. Así desde el primer día muy movido, excelente, la aceptación del pueblo catracho. Y eso es lo que nos mantiene aquí bien cada día. Y cuando le pegaba la nervios el primer día, Mateo y su novia, mira mi gente, están bien preparados aquí. Entró alguien especial, el hermano de Mateo. Daniel, ¿y dices que eres de qué ciudad? Popayán, Cauca. Cerca de Cali. Blanca. Sí, a 2 horas de Cali. Y es la primera vez en Honduras. Ya el anterior año había estado acá. ¿Y cómo le parece el ambiente aquí en San Pedro Sula? Acá muy diferente a Colombia, pues en cierto sentido, pero muy tranquilo. ¿Y no te vas a enamorar de una hondureña como tu hermano, verdad? Pues sí, ya. ¡Qué rápido! Ya apenas llegando ya. ¿qué te puedo decir? Pues hay varias opciones. Son hermosas las hondureñas. Todas muy hermosas, la verdad. Bellas. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.